Muy bien, pues ya estamos en vivo aquí en A Tiempo y pues tengo el gran gusto, honor de poder pues presentar y tener en este espacio a un amigo, el doctor Alejandro Villaseñor Álvarez. Y pues bueno, antes de iniciar la charla con él acerca pues de este gran tema que es el gusano barrenador, pues a mí me gustaría presentarlo y pues para que ustedes sepan la personalidad que tenemos aquí enfrente. Él es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana, especialidad en producción animal, maestría en ciencias de la misma Facultad de Veterinaria, doctorado en ciencias administrativas, profesor e investigador asociado B, y bueno, ha sido coordinador de zona de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales. Subdirector del Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia, subdirector de la Facultad de Veterinaria en la Universidad Michoacana, también ponente en congresos nacionales e internacionales en el área de vigilancia epidemiológica de enfermedades animales, coordinador de la maestría en ciencias en desarrollo tecnológico en sistemas de producción animal y colaborador en el Atlas de Enfermedades Animales Transfronterizas, publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, junto con la Organización Mundial de Salud Animal, y ha publicado el libro Estomatitis vesicular, una enfermedad reemergente. Además, también miembro del Comité de Vigilancia Epidemiológica del Consejo Nacional Técnico Consultivo de Sanidad Animal y asesor en salud animal de la Unión Ganadera Regional de Michoacán. Así es que, bueno, pues es muy grato poder tenerlo y además, pues una persona con todos los conocimientos para, pues, que nos pueda hablar sobre este gran tema que, pues, es esta infectación de, pues, no nada más el ganado, creo, usted ya nos dirá, pues, del gusano barrenador. Y yo quiero preguntarle, doctor, si de verdad estamos ante un verdadero peligro o exagero. Buenas noches, doctor. Antes que nada, muy buenas noches, Alejandra. Es muy grato estar aquí en tu programa. Creo que va a ser una excelente entrevista porque te conozco tu profesionalismo y creo que vamos a tratar de sacar adelante este tema tan importante que es el gusano barrenador. Debemos estar preocupados, ocupados, sobre todo esta segunda parte. Todos los que nos dedicamos a la salud animal en este país, y sobre todo con las especies domésticas, como es el ganado bovino, los cerdos, etc., que hemos estado participando de una forma activa en la vigilancia epidemiológica de estas enfermedades que se clasifican transfronterizas, es decir, que todavía no las tenemos en el país, pero que desarrollamos ciertos sistemas de vigilancia con la finalidad de detectarlas. Lamentablemente, en el caso específico del gusano barrenador del ganado, es una mosca que ovoposita, lamentablemente, los huevos fecundados en las heridas de los animales que lamentablemente son infestados por la mosca que ovoposita en las heridas, y posteriormente de esos huevecillos emergen unas larvas que van a ser 3 estadios larvarios, el L1, 2 y 3, y esos lamentablemente van a estar perforando hacia el interior de la cavidad donde estén situados y van a originar lamentablemente lesiones que pueden poner en peligro la vida de los animales que están siendo infestados precisamente por las larvas. Posteriormente, en el estadio larvario 3, como es todo un proceso de metamorfosis que sufre
la larva y posteriormente la pupa. La pupa, cuando ya pasa ese estadio, la pupa sale de la lesión y cae al suelo, se entierra y ahí sigue el proceso de metamorfosis para emerger de nueva cuenta la mosca. Todo este ciclo de metamorfosis tarda en promedio alrededor de 21 días. Y lamentablemente se ven afectados no solamente el ganado bovino, sino también los cerdos, los caballos, las gallinas, todo animal de sangre caliente se ve afectado y sobre todo algo muy interesante y muy peligroso. Lamentablemente también va a infestar a los animales de vida silvestre. Si es un problema para nosotros, nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, detectar precisamente la mosca o este gusano barrenador en las heridas, es realmente un poquito complicado en términos de establecer un sistema muy sensible para que nos notifiquen los productores. Ahora, imaginémonos que está atacando a los animales de vida silvestre, y hay que recordar que México es uno de los primeros 10 países a nivel mundial con una mega diversidad de ejemplares que viven bajo estas condiciones, entonces es un peligro real. Lamentablemente, pues ahorita lo tenemos en el sureste de México, por alguna situación muy particular, ha estado avanzando poco a poco, ya lo tenemos en prácticamente 8 estados de la República, prácticamente todo el sureste, y el Senacica, que es la parte ejecutora de todas esas actividades en materia de salud animal, ya tiene definido 3 grandes áreas en que está dividido el país con la finalidad de contener el avance en lo que se está adecuando una fábrica para la producción de mosca estéril para hacer la dispersión en aquellas áreas donde tenemos el problema de los casos. Hasta la fecha, la semana pasada se estaban contabilizando alrededor de 2,100 notificaciones que ya fueron atendidas por la autoridad oficial, los servicios veterinarios oficiales de México, y prácticamente más de 1,900 casos están representados prácticamente por lesiones en bovinos, principalmente en becerros, y también tenemos ahí lamentablemente el reporte por parte del sector salud, donde ya tenemos 12 casos en humanos de esta parasitosis o esta infestación, y afortunadamente, si no me recuerdo, ya debieron haber salido los 12 ya de los hospitales donde acudieron para la extracción precisamente de las larvas que en alguna parte de su cuerpo, donde hubo alguna herida, opositó la mosca a los huevecillos, y ahí se dio todo el fenómeno que conocemos del gusano barrenador en términos de la herida. Pero lo que sí nos debe de quedar muy claro es que las infestaciones única y exclusivamente van a ocurrir en animales vivos. Si nosotros encontramos animales muertos con gusaneras, no va a ser precisamente este género particular que es el Cocliomea omnivorans, que es esta mosca fue descrita en 1856-57 por Charles Coquerel, precisamente en una isla que se llamaba la Isla del Diablo, que está enfrente de la Guyana Francesa, acá en Sudamérica. Ahí generalmente se enviaban a los reos más peligrosos que eran procesados allá en Francia, se los traían a esta isla precisamente del Diablo a que continuaran con sus condenas debido a su extrema peligrosidad que significaban para la República Francesa tenerlos allá en el continente europeo. Se los traían acá para que pues prácticamente acá murieran literalmente. Era una especie de Tres Marías, pero la versión francesa. Y ahí precisamente se hace el primer diagnóstico y descripción de una miasis cavitaria precisamente por esta mosca, la Cocliomea omnivorans, que es la que origina estas miasis cavitarias en los animales.
Nosotros en México iniciamos la campaña en 1971 aproximadamente, y fue prácticamente 20 años después, ya en 1991, que nosotros logramos erradicar el gusano barrenador de nuestro territorio, pero nosotros continuamos produciendo mosca estéril en nuestra planta que teníamos en Chiapa de Corzo, y esto con la finalidad de ayudar a los países de Centroamérica a liberarlos también de la infestación. Como habíamos hecho una campaña en forma conjunta con el gobierno de Estados Unidos a través de las dos cámaras de senadores, tanto Estados Unidos como México, se crea la Comisión México-Estados Unidos para la erradicación del gusano barrenador. Es así que ya a partir de 1972 empiezan ya las actividades en campo, ya la construcción de esta planta de mosca estéril, y literalmente se dispersó todo el país con mosca estéril. Afortunadamente, bajo este enfoque, logramos, vuelvo a reiterar, en 20 años erradicar el gusano barrenador. Y nosotros apoyamos entonces a todos los países de Centroamérica, y es así que hasta el año 2012, simple y sencillamente dejamos de producir ya la mosca, porque se hizo el convenio de colaboración entre Estados Unidos y Panamá, dado que México había aportado, nada más para que te des una idea, Alejandra, nosotros producíamos 500 millones de moscas semanales estériles, que con esas literalmente se las fuimos entregando a los países de Centroamérica y liberamos totalmente Centroamérica hasta Panamá. Cerramos nuestra planta en el 2012, parte de ese equipo se fue para Panamá, y allá únicamente están produciendo en la actualidad entre 85 hasta 100 millones de moscas semanales, cosa que no nos sirve de mucho para ahorita, para México, porque en realidad es muy poca la producción que se tiene. Afortunadamente en México ya tuvimos la colaboración por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y en Tapachula había una planta para la producción de mosca estéril de la fruta, y afortunadamente pues ya se logró controlar esta mosca, y entonces se va a hacer una readecuación de instalación, y el gobierno de Estados Unidos nos va a apoyar con un reactor para colocarlo y hacer las modificaciones estructurales en términos de la planta para empezar a producir ahorita inicialmente entre 65 a prácticamente 100 millones de moscas. Y de forma paralela, ahorita se está construyendo en Texas otra planta precisamente de producción de mosca estéril, con la finalidad de apoyar el territorio de Texas, porque por la cantidad de inventarios que ellos tienen y sobre todo por los corrales de engorda, como México le está vendiendo en promedio cerca de 1.200.000 becerros al año a Estados Unidos, precisamente el principal estado que nos compra esos becerros es Texas. Ahorita con el cierre que lleva más de un mes, nada más para que te des una idea, Alejandra, estamos perdiendo en promedio al día cerca de 11 millones de dólares. Nada más para que te des una idea de la importancia que significa el intercambio de venta de becerros entre México y Estados Unidos. Y ahorita, lamentablemente, los que se están viendo beneficiados son los productores canadienses, que están, como nosotros no podemos venderle ahorita en este momento a Texas los becerros, pues los canadienses están vendiendo todos los becerros que tienen en este momento, se los están vendiendo precisamente a Texas para lograr llenar los corrales de engorda. Y pues lamentablemente estamos perdiendo económicamente una muy buena cantidad de millones de dólares que estamos perdiendo diariamente. Pero afortunadamente ahorita ya con las estrategias que se están implementando y que esperemos que funcionen realmente, esperemos que dentro de unos 3 o 4 años ya tengamos un avance. Porque aquí lo que tenemos que hacer es hacer una campaña específica contra el gusano barrenador. No hay vuelta de hoja.
No podemos estar, ¿Cuánto dijo, doctor, que para que esto pues ya se empiecen a ver los resultados? más o menos desde que empiece a operar la planta y aparte se hagan todas las acciones en campo de revisión de literalmente casi todos los días del ganado. Estamos hablando que tentativamente durante los próximos 4 o 5 años vamos a tener que tener una campaña específica contra esta infestación del gusano barrenador. Mínimo 5 años. Y yo no quisiera ser ave de mal agüero, pero esta campaña puede durar más de 10 o 15 años. Y lamentablemente hay que reconocer los errores, porque si no reconocemos los errores, hubo un inadecuado, mala política de planeación, donde hubo lamentablemente recorte presupuestal en Senacica, en el área para todo lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica de enfermedades, y eso lamentablemente propició que aún a pesar de que se tuviera toda una estrategia bien planeada, pero las estrategias cuestan, lamentablemente. Claro. Y pues estamos pagando las consecuencias y eso hay que ser, yo creo, reiterativos. A veces malas políticas públicas, como en este caso recorte presupuestal, a áreas tan sensibles como es la vigilancia epidemiológica, aquí tenemos los resultados. Y Bueno, lamentablemente la planta de... perdón, doctor, otra parte es, pues de esto que estamos hablando pues las malas decisiones. Otra parte de este gran problema se origina, lo que hemos visto, algunos reportes que han salido en medios de comunicación, curiosamente no muchos mexicanos, pues de que hubo pues contrabando de ganado de Centroamérica hacia México, esto buscando algunos políticos de este gobierno y del anterior, buscando traer ganado más barato, más económico, para poder, pues, con este programa de vaquitas del bienestar, poder, pues, dar a mayor parte de la gente una vaquita, un becerrito, y pues lo que hemos leído, doctor, es que desde ahí empezó el problema a hacerse ya muy serio. Yo creo que en ese sentido, Alejandra, las notas periodísticas que estuvieron circulando durante los últimos 2 meses han mostrado una realidad. Algo que nosotros ya veíamos desde hace más de 10 años, Alejandra, no coincidían el número de animales en el país. O sea, si nosotros estamos vendiendo 1.200.000 becerros a Estados Unidos, pero de repente tenemos empresas tan importantes como el holding de su carne, por ejemplo, que tenemos unos corrales de engorda aquí en Vistahermosa, aquí en Michoacán, donde ellos más o menos requieren en promedio 100.000 becerros por ciclo, es decir, estamos hablando que están engordando al año cerca de 400.000 becerros. Ni todos los becerros que nosotros producimos en Michoacán podemos lograr llenar esos corrales en un año. Entonces, de repente como que se empezó a trabajar un poquito, a investigar por qué había más animales de los que realmente el país produce. Hay un estudio muy interesante que hizo la FAO y el promedio de hato en México es alrededor de 40 cabezas por productor. En Estados Unidos el promedio son alrededor de unos 36 cabezas por productor en Estados Unidos, y en Canadá deben andar con unos 34, 33 cabezas por hato. Entonces, México somos muy animaleros, en serio. Tenemos muchos animalitos, pero de repente no. Hay un sistema de identificación nacional ganadero, se llama SINIGA. De repente los números de los aretes, la cantidad que se estaban aplicando, de repente como que no coincidía con los inventarios ganaderos. Y lamentablemente ese tipo de prácticas
donde lamentablemente está el crimen organizado atrás de eso, en la importación de forma ilegal allá en Chiapas. Esta es una realidad, no lo podemos desconocer. Lamentablemente hay ciertas áreas de la frontera que ni siquiera pueden ser vigiladas por el Ejército o la Guardia Nacional, de tan peligroso que se han convertido ciertas áreas, no solamente para el contrabando de animales, sino también para el contrabando de humanos, con la finalidad de llevarlos hacia la frontera norte a un nuevo horizonte de vida, ¿no? Pero sí, es muy peligrosa nuestra frontera, es muy porosa, lamentablemente. Yo no sé por qué hemos dejado la frontera sur con esa situación de inestabilidad en todos los sentidos, y ahorita estamos pagando el precio, porque lamentablemente logramos detectar algunos embarques que venían con todos los documentos legales para ingresar a nuestro país. Ahí fueron los primeros casos que detectamos en esos embarques de gusano gobernador. Sin embargo, nos queda claro de que hay otras partes de la frontera que lamentablemente, al no ser vigiladas o custodiadas por la Guardia Nacional, por ahí son los canales por donde ingresan animales que pueden estar infestados con el gusano gobernador. Y eso nosotros vamos a sufrir recurrentemente reinfestaciones mientras no tengamos un control adecuado al 100% de nuestra frontera sur, porque es un problema real, eso sí. Es lo que le iba a preguntar. Si está así abierta nuestra frontera sur, como lo está ahora, estos esfuerzos por poder controlar esta plaga que ya llegó a México e incluso por ahí algunas personas aseguran que también aquí en Michoacán ya la hay. eh, ¿Qué caso tendría todo este esfuerzo, dinero y no nada más un esfuerzo en México, sino incluso Estados Unidos, si esta frontera sur pues sigue abierta y sigue pasando lo que sea, cualquier cosa, como usted bien dijo, animales, personas, y también hay que recordar que pues este gusano no nada más ataca a animales, sino también a personas. Así es. De hecho, nada más comentarte, Alejandra, que en Costa Rica fallecieron 2 personas por la infestación de gusano gobernador. Ahora bien, yo creo que los esfuerzos que está haciendo tanto el gobierno de México como el gobierno de Estados Unidos, las estrategias más o menos como nosotros estamos observando a través del Comité de Vigilancia Epidemiológica del CONASA, que somos un organismo que asesora en materia de salud animal al gobierno federal y a los gobiernos de los estados, nosotros tenemos algunos planteamientos o sugerencias que vamos a hacer a la autoridad, porque en realidad lo que se tiene ahorita preestablecido ya como tal, ahorita lo primero que tenemos que hacer es, desde el punto de vista legal, crear una campaña contra el gusano gobernador. Ahorita tratar de contener, que no se mueva más hacia el centro y la parte occidental de nuestro país la presencia de este díptero, y esperar a que ya entre a funcionar nuestra fábrica de mosca estéril, porque de otra manera se va a poner en peligro pues la ganadería del norte del país. Recordemos que pues, las relaciones laborales, más bien las relaciones culturales y de comercio en la frontera, pues tienen que ver desde 1854, 55, recordemos con ese tratado de López de Santa Anna, donde pues perdimos la mitad del territorio. Yo creo que pues muchos, no quiero entrar en una dinámica de controversia si López de Santa Anna fue un gran traidor o un gran héroe mexicano. No creo que sea el momento, pero yo simplemente diría que esta parte es muy, muy sensible, porque pues con independencia de la venta de esa parte de nuestro territorio, siempre ha habido el comercio en esa parte de la frontera en lo particular. Entonces, nuestros ganaderos se han casado
mexicanos con americanos, sus ranchos comparten frontera, etc. O sea, estamos muy unidos desde el punto de vista de ganadería entre Estados Unidos y México. Y eso estamos hablando que ya llevamos más de 180 años bajo esa fuerte relación comercial en términos ganaderos. Ahorita estamos observando con interés el desarrollo de la planta de Texas. Ellos van a empezar a literalmente a dispersar la mosca estéril en Texas, van a empezar a ayudarnos a nosotros, a México, regalándonos en la parte norte para dispersar, y entonces lo que vamos a hacer es del sur hasta Panamá de nuevo, vamos a hacer nuestra campaña. Y ahí, pues ahora sí que vamos a tener que ir incrementando, por un lado, el Departamento de Agricultura nos va a proteger el norte del país. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo en la parte del centro hacia el sureste, y cuando logremos concluir ya esa etapa de haber erradicado en el sureste el gusano barrenador, ahora sí, ayudarles a nuestros hermanos de Centroamérica, regalándoles precisamente la mosca estéril que vamos a estar produciendo acá en México en forma conjunta con la planta de Texas y la planta de Panamá. Entonces, eso va a llevar tiempo, lamentablemente, pues no hemos hecho todavía modelos de predicción en términos de cuánto tiempo nos va a llevar esto, pero con la simple lógica de el número de vuelos de dispersión de moscas que se deben de realizar, pues yo creo que esto sí nos lleva no menos de unos 5 a 10 años, ¿eh? Qué increíble. O sea, es que es de verdad absurdo todo lo que ha pasado para poder llegar nuevamente a esta situación. Y bueno, no sé, yo no soy médico, evidentemente, pero bueno, sabemos gente común como yo, que cuando hay una reinfestación, esta viene con más fuerza, ¿no? Pega más fuerte. Yo no sé si sea el caso de esto que estamos hablando, pero también quiero aquí colar un comentario adicional respecto a lo que acaba de decir la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acerca de que va a pedir a Estados Unidos que ya abran las fronteras a la carne mexicana. Usted nos habla de 10 años, de que tienen que pasar 5, 10 años para que, bueno, se erradique nuevamente esta epidemia, ¿no? O no sé cómo se pueda llamar. Eh, y será posible que una petición así sea responsable y que Estados Unidos la acepte. Yo creo que vale mucho. Mira, qué bueno que tocas ese tema, Alejandra. Hay un concepto que desarrolló un mexicano, un gran amigo mío, el doctor Cristóbal Cepeda. Él trabaja actualmente para los servicios veterinarios de Estados Unidos, en el Departamento de Agricultura, junto con el doctor Mo Salman, que también es muy buen amigo, el doctor. Él está en la estatal de Colorado. Desarrollaron un enfoque muy particular, se llama compartimentalización. La compartimentalización es un cierto territorio que está libre de una enfermedad en lo particular, pero que tiene serie de medidas como el control de la movilización, ciertas reglamentaciones o acciones específicas que evitan que ese territorio libre se vaya a infestar por un parásito o por un virus o una bacteria, vaya a haber una infestación o una infección, una epidemia. Entonces, bajo el concepto de compartimentalización, la Organización Mundial de la Salud Animal permite que, en este caso en lo particular, si nosotros colocamos a México, si nosotros protegemos a todos los estados del norte, que son los principales que van a exportar a Estados Unidos, y metemos un cordón
de puntos de inspección fitosanitaria por donde tiene que pasar todo el ganado. Creo que con esas medidas y adicionalmente el destino y origen de los embarques, sí podemos utilizar ese tipo de estrategias para poder comercializar. Pero por supuesto, eso requiere de inversión. Necesitamos contratar personal adicional para estos puntos de inspección en carreteras. Necesitamos tener a la Guardia Nacional a un lado de esas casetas para que separen los transportistas de ganado, porque de repente pues, es muy fácil evadir ese tipo de puestos de verificación, pero con ese término de compartimentalización que desarrolló el doctor Cristóbal Cepeda junto con el doctor Mousalma, con eso es como generalmente se están comercializando de ciertos países que están con algunas enfermedades, van de forma paulatina teniendo territorios libres, metiendo puntos de inspección, etc., y sí se puede exportar de forma directa a otros países que no tienen esa enfermedad bajo ciertas condiciones, vuelvo a reiterar, muy específicas, donde se requiere precisamente de inversión por parte del gobierno federal. Yo espero que este sea un muy buen llamado de atención para la autoridad, en este caso la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que encabeza el doctor Julio Verdeguer, pues se pongan las pilas, porque ahorita las pérdidas económicas que ya incurrieron nuestros ganaderos y que aprovecharon ahorita los ganaderos canadienses para surtir de becerros a Texas, pues ya nos ganaron, así literalmente. Y el problema es que muchas de esas razas o cruzas del norte del país, si nosotros las queremos comercializar acá en el centro del país, pues su valor es muy caro, en pocas palabras, porque son cruzas muy especializadas para ganado de carne que permiten precisamente, por eso la urgencia de los tejanos de adquirirnos los becerros, porque los becerros que produce México son una calidad excepcional para las engordas. Eso me llama la atención porque, pues, esto también está haciendo, y creo que todos lo podemos corroborar yendo a la carnicería o yendo al mercado, está aumentando de precio la carne y no es el aumento que hemos estado viendo y que pues es pues más bien con la referencia a la inflación, sino está aumentando. Y yo comenté hace un par de días que recientemente fui a un centro comercial y estaba buena parte de los refrigeradores completamente vacíos. O sea, de verdad que uno empieza a preocuparse ya cuando ves de cerca el problema, ¿no? Que te llega a ti, que ya no encuentras la carne o que la tienes que comprar muy, muy, muy cara. Yo creo que nos debería de estar preocupando este tema a nivel, pues masa. Así es. Inclusive comentarte, por ejemplo, en el sexenio anterior, eh, una declaración del presidente en turno, cuando estuvo aquí el presidente de Brasil, Lula da Silva, yo creo que en algún momento determinado de esa gira que hizo el presidente brasileño, yo estoy plenamente seguro de que le comentó al licenciado López Obrador la conveniencia de que adquirir carne de Brasil. Brasil, lamentablemente, pues apenas acaba de ser declarado libre de fiebre aftosa, que es una enfermedad, es la enfermedad más devastadora de todas las enfermedades que se conocen. En el caso de virus, es el virus más peligroso, tanto en humanos como en animales. Y bueno, lamentablemente en el caso de Brasil, se comprometió el presidente López Obrador a comprar carne y pues nos tuvieron que consultar a nosotros como CONASA, como este Consejo Nacional Técnico Consultivo, para emitir una opinión favorable o prohibir la importación de carne de Brasil. Nuestra postura fue que no.
Había muchas inconsistencias en la información, etc. Entonces, pues no se podía hacer este tipo de cosas, porque si no, México hubiéramos adquirido el problema. Se declaró oficialmente libre Brasil ya de fiebre aftosa, y la semana pasada sale el primer foco que se detecta de nuevo la enfermedad. Entonces, de repente, este tipo de situaciones de tratar de, no sé, mejorar los niveles de comercialización de productos o subproductos ganaderos, a veces trae sus graves implicaciones en términos económicos, cuando no sabemos o desconocemos mucho de la información que nos puede estar aportando el país del cual se va a hacer la importación hacia México, porque México somos de los primeros 5 países a nivel mundial con el mejor estatus sanitario. Ya ni siquiera los americanos tienen el estatus sanitario que nosotros acá en México, ¿eh? Y te diría, por ejemplo, la encefalopatía espongiforme bovina, o sea, las vacas locas. En Estados Unidos, cada 2 o 3 meses están encontrando un caso, pero ya casos nativos, no importados allá de Inglaterra. México no ha tenido y está reconocido por la Organización Mundial de la Salud Animal como libre de vacas locas. Y eso, desde ahí, pues nosotros ya llevamos un punto adicional en términos de el reconocimiento que nosotros tenemos a nivel mundial. Hemos sido de los pocos países que hemos logrado erradicar fiebre aftosa, el síndrome viral hemorrágico de los conejos, fiebre porcina clásica, una serie de enfermedades que otros países no lo han logrado todavía. Y debemos estar muy orgullosos, pero además de estar orgullosos, debemos de proteger ese estatus sanitario que actualmente contamos, porque es algo intangible, pero que nos ha llevado mucho tiempo a México como país para ir desarrollando todas estas estrategias de vigilancia para evitar la entrada de este tipo de enfermedades como el gusano barrado, que ya lo teníamos literalmente erradicado, y ayudamos a Centroamérica a liberarlo. Y ahorita de nuevo lo volvemos a tener. Creo que ahí sí es un poquito, duele mucho esta situación en lo personal, por todo ¿Cómo lo no? que ¿Cómo implica no? el tiempo. Y ahorita pues acaba de haber el fallecimiento de 2 pilotos y un ingeniero mexicano, precisamente que venían de allá de Panamá trayendo mosca estéril para hacer la dispersión aquí en el Istmo de Tehuantepec, y lamentablemente fallecieron. Y pues esos van a ser lamentablemente, el tipo de accidentes que se va a estar propiciando, porque la dispersión debe ser todos los días, las 24 horas, durante los 7 días, durante todo el año, la dispersión. Entonces, pues yo creo que tiene que haber mucha inversión, vuelvo a reiterar, y sobre todo mucho esfuerzo de los ganaderos, porque al final de cuentas va a recaer mucho el control de los focos vía los ganaderos. A ellos les va a costar económicamente absorber los gastos que van a incurrir para tratamiento de las heridas. El gobierno federal, con la mosca estéril, va a tratar de bajar la densidad por kilómetro cuadrado de esta mosca, pero el productor va a tener que pagar el costo de lo que representa el tratamiento de las heridas en su ganado. Y bueno, esto se traduce pues al consumidor, ¿no? Que finalmente es el que pues también va a llevar todas las de perder, porque me imagino que si los costos están aumentando ya, e incluso el ganado que está llegando de Canadá es más caro, pues entonces lo que me parece a mí por lógica es que vamos a empezar a ver aumentos sustanciales en pues el costo de la carne, ¿no? Yo creo que esperemos que no se vea tan fuertemente reflejado. Yo espero yo lo veo desde un punto de vista económico. Eso sí va a tener un impacto. Sabemos que cada vez que sube el precio de la carne ya no baja, siempre va subiendo, subiendo para arriba, para arriba. No baja ya, aún a pesar de que el costo que implica la alimentación del ganado generalmente es el 80%, más para que te des una idea, Alejandra. El costo total de un becerro, el 80% lo representa la alimentación. Entonces, este tipo de
de heridas que debe tratar el productor, pues tiene un costo, ¿no? Porque va no solamente a colocarse un producto cicatrizante, sino también pues hay que colocar un larvicida, o en este caso una molécula farmacológica específica para contrarrestar los efectos del gusano barrenador. Esto implica tiempo, hay que contratar más vaqueros para que nos apoyen en la inmovilización del ganado y estarlo verificando. En realidad, yo espero que no sea muy oneroso, pero por eso la importancia de siempre mantener un estatus sanitario libre de muchas enfermedades. Pero esta en lo particular, creo que es de las más difíciles en términos de tiempo, porque una enfermedad que es originada por un virus o una bacteria, pues con procesos de vacunación y vacunando durante 10 o 15 años de forma continua todos nuestros animales, con eso es suficiente para erradicar una enfermedad. Pero en este caso en lo particular, que es una infestación por esta mosca y por este tipo de larvas, el tratamiento debe ser individual, animal por animal. Y eso lleva tiempo, más o menos para hacer un buen tratamiento, de sacar todas las larvas del interior de la herida de esa miasis cavitaria. Estamos hablando que bajita la mano nos podemos estar llevando entre 45 y 50 minutos. Y eso implica que el veterinario que atiende ese caso en lo particular, pues tenga que, de una vez, si está ahí atendiendo un solo caso, pues observar los demás animales si no traen las heridas, y si hay otro animal con herida y que también trae infestación con larvas, también hay que hacer el mismo procedimiento de extracción de las larvas, meter el cicatrizante y aparte una ivermectina que se emplea para una desparasitación general. Entonces esto implica costos, y esos pues evidentemente el productor no los va a absorber, él los tiene que transferir en esa cadena de comercialización, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en cuanto a esta, pues, enfermedad, pero en los humanos, ¿cómo podemos detectar que hay una de estas moscas? ¿Cómo saber cuál es? ¿Cómo identificarla? ¿Y qué tenemos que hacer las personas para evitar alguna situación de estas? Cuando, bueno, a lo mejor no tenemos ganado en nuestras casas, ¿no? Pero usted nos ha dicho que, pues esto también se pasa a los animales silvestres. Así es. Y lo preocupante, Alejandra, nuestros perros y gatos van a ser también afectados. Ahorita más o menos de lo que tenemos de información, ya está presente en por lo menos alrededor de unos 55 casos en perros en el sureste de México. Entonces, imagínate, Alejandra, nuestras mascotas que nosotros tenemos en casa. Luego, imaginémonos todos esos perros deambulantes que no tienen dueño y que de repente sufran de esta parasitosis. Se van a volver focos ambulantes que van a estar dispersando esta mosca, y se va a complicar realmente desde el punto de vista de salud pública de una forma impresionante. Ese es el detalle. Mira, Alejandra, más o menos para que nos demos una idea, en el caso de una pequeña herida tan insignificante, por ejemplo, como es que uno se corte con una navaja, con eso más que suficiente, y de repente entra, por ahí nos detecta esta mosca y ovoposita, nada más con que ovoposite un solo huevo o dos, porque puedo ovopositar en un solo momento 200, pero trae dentro de su útero grávido más de 2,000 huevos. O sea, en 5 días puede estar esa mosca en diferentes animales que tengan heridas o humanos,
puede estar ovopositando. Entonces es un peligro la mosca por sí. Con una pequeña punción que se haga a uno, con una gotita de sangre que inmediatamente detecte el olor, la mosca, es suficiente como para ovopositar. Lo único que vamos a tener inicialmente es un proceso de inflamación, porque va a estar madurando el huevo y cuando eclosione la larva se va a enterrar. Y entonces vamos a tener problemas de poquito de temperatura, inflamación en el sitio de donde está la larva, pero no lo vamos a, nada más vamos a ver la inflamación, no se va a ver la larva, porque la larva va a estar insertándose abajo de la piel. Y ya cuando realmente pase al estadio 3, que ya es una larva de considerable tamaño, es cuando ya nos vamos a dar cuenta de que tenemos el problema y vamos a ir a la clínica del sector salud o a un hospital privado, y ahí lo único que nos van a hacer afortunadamente es retirarnos la larva, si es la que tenemos, nos van a poner un poquito de cicatrizante por ahí, nos van a lavar la herida y más que suficiente. El problema está en aquellas localidades lejanas donde no hay clínicas, donde la gente es muy descuidada en su aseo. Imagínate, Alejandra, toda esa gente que tiene pie diabético, esas lesiones originadas por la diabetes, pues son sitios excelentes para que ovoposite la mosca, ¿no? Entonces, le aunamos el problema de la diabetes y luego le echamos esta cuestión del gusano barrenador, pues está complicado la situación, ¿eh? Ahorita de esos casos allá que ha habido en el sureste de México, esos 12 casos ya comunicados oficialmente por el sector salud, han sido en localidades de muy alta marginalidad, donde hay un descuido total de las personas por su higiene, no sé, lamentablemente son esas condiciones que están siendo caracterizadas ahorita actualmente, y es la pobreza entonces donde va a haber el mayor número de casos. Qué grave, qué grave. Pues ojalá que no suceda más y que pues de verdad veamos acción ya por parte del gobierno federal, que es pues el que debe de estar al pie del cañón con esta situación y no nada más mandando mensajes, ordenándole prácticamente al gobierno de Estados Unidos que abra las fronteras y ya nos deje vender la carne cuando pues estamos en una situación realmente preocupante y grave. Y bueno, quiero leer además aquí un mensaje de Augusto Rodríguez que dice, es verdad, el gobierno federal eliminó las fronteras bueno, esa palabra pues yo no la puedo decir, epidemiológicas, y no había fitosanitaria. Sí, ahí Usted, yo creo que lo que pasa es que son niveles muy interesantes de competencias. El primer nivel pues, es federal. Ellos tienen diferentes casetas, un cordón fitosanitario que se le denomina así, y no sé si lo ubicarás, Alejandra, tenemos una caseta aquí en la autopista, ahí entre Marabatío, saliendo de Marabatío hacia la Ciudad de México, del lado izquierdo, ahí se ven las instalaciones de esa caseta fitosanitaria federal. La siguiente caseta, para que te des una idea, está en la frontera entre Sonora y Sinaloa. Y esas son las dos únicas casetas, imagínate. Tú puedes subir tu jaula con becerros acá en Chiapas, te subes a la autopista y nada más van a ser esas dos casetas que vas a pasar. Y te tienes que parar forzosamente, porque tienen todo un sistema de vigilancia que si no te paras, en la siguiente caseta que está allá en Sinaloa, te van a parar y te van a multar. Entonces, eso ya se lo saben los transportistas de ganado, que se tienen que parar en esas casetas. Pero aparte, los gobiernos de los estados, a través de las secretarías de desarrollo rural, tienen sus casetas, tienen su propio sistema de casetas. Y entonces ahorita lo que se necesita poner de acuerdo es tanto la parte federal como los gobiernos de los estados para precisamente empezar a conformar líneas de casetas para que
todos esos transportistas de ganado toquen forzosamente esas casetas y sea inspeccionado el ganado. Ahorita, lamentablemente, sí tenemos una deficiencia en ese sentido, porque sí tenemos las casetas federales allá en la frontera, pero acá en forma interna tendremos que hacer los acuerdos entre los gobiernos de los estados y la federación para que las casetas de los gobiernos de los estados sirvan para el control de la movilización y eviten en lo posible que se siga diseminando la enfermedad a través de animales infectados o infestados, en este caso, por el gusano barrenador. Doctor, le agradezco muchísimo toda esta, pues muy, muy brillante explicación, muy entendible. Y yo lo quisiera comprometer para una siguiente entrevista en donde hablemos sobre, pues, estos animales, pues, que andan en la calle, perros, gatos, en fin, toda esta fauna que anda en la calle, que no tiene dueño y que, pues, son como factores, ¿no? Para poder diseminar muchas de estas cosas, no nada más el gusano barrenador, a lo mejor otras enfermedades que quizás los ciudadanos pensamos que ya no existen como esta, pero que empiezan a dar por ahí algunos focos, ¿no? De presencia de algunas de estas enfermedades. No sé si usted me pudiera, pues, regalar un poco más de su tiempo para una siguiente entrevista. Por supuesto, Alejandra, estamos en la mejor disposición. Conocemos esta área muy en lo particular, dado que participamos en la elaboración y las sugerencias para la Ley de Protección Animal, que fue publicada y aprobada por el Congreso del Estado en el 2020. Entonces conocemos mucho de esta parte, no solamente desde el punto de vista de las leyes, normas, reglamentos, sino también como parte de ese sistema de vigilancia epidemiológica para el control de enfermedades. Con mucho gusto, Muy bien. Perfecto, muy bien, doctor. Pues le agradecemos muchísimo que nos haya pues podido regalar estos minutos, prácticamente una hora, y pues también agradecemos mucho a las personas que nos han hecho el favor de acompañarnos y pues bueno, a estar atentos para una siguiente entrevista con el doctor Alejandro y pues bueno, ojalá que tengan excelente viernes, fin de semana y pues muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, Alejandra. Buenas noches.